Abran sus Biblias al Salmo 119. ¿Sabe qué estrofa estamos? Zayin. Versículos 49 al 56. En la estrofa Zayin. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueran para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Estudiar a través del Salmo 119 nos proclama y nos insta a esperar en la palabra de Dios. Y eso es la fe. La base de la fe es la palabra de Dios. Confiar en Dios, confiar en su palabra, confiar en la palabra que nos da promesas. Promesas que transciende la vida terrenal, porque incluye promesas de la vida más allá de esta vida terrenal, pero también promesas que incluye nuestra vida aquí terrenal, porque son promesas que nos da esperanza o la expectativa que Dios nunca se apartará de nuestra vida, no importando las circunstancias, y no debemos ver necesariamente las circunstancias de la vida para asumir o concluir que Dios está enojado o airado o decepcionado con nuestra vida. Al contrario, vemos muchas veces cuando pasamos por aflicciones o cosas malas, difíciles en nuestra vida, no es porque Dios está enojado con nosotros o nos ama menos que el día anterior o cuando Él nos salvó, el primer día que nos salvó o en el instante que nos salvó, pero nos permite o trae tribulación en nuestra vida porque nos ama, porque Él nos trata como hijos legítimos, como somos adoptados de Él, porque hasta las tribulaciones son maneras de disciplinarnos y purificarnos para que seamos hijos que honran a su nombre por una vida justa. El objeto entonces de nuestra confianza necesita ser Dios, porque Él nos da esperanza. Eso es lo que vemos aquí en el Salmo 119. Tenemos el salmista que representa el discípulo en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de discípulos, la idea es, bueno, los discípulos del Nuevo Testamento, los discípulos de Cristo. Todos nosotros que ahora que somos cristianos en esta era, esta época o edad que vivimos, somos discípulos de Cristo. Sí, somos discípulos de Cristo, pero ¿quién es Cristo? Dios el Hijo, Dios encarnado. Pero el salmista aquí es un discípulo, él es el discípulo del único verdadero Dios. Él tiene como objeto de su confianza Dios mismo y especialmente su palabra. Él encuentra esperanza en las palabras mismas de Dios. Entonces él ha estudiado y estudia y medita en la palabra de Dios y la palabra de Dios para conocer el Dios de la palabra y confiar y esperar en Él. Y entonces Él es un buen ejemplo del discipulado hasta para nosotros hoy mismo que somos discípulos de Cristo.
Dios es nuestra esperanza a través del Señor Jesucristo, quien nos da una esperanza viva debido a su resurrección, como Pedro mismo lo escribe ahí en 1 Pedro 1:13. ¿Se acuerdan de eso? Que él elogia a Dios Padre y el Hijo, y al Señor Jesucristo, el Hijo unigénito, por la esperanza viva que tenemos debido a la resurrección, a su resurrección. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, en la práctica, la manera en que el consuelo de Dios viene a nosotros para recordarnos de su esperanza, que nos da a través de su palabra, a través de las promesas reveladas por sus palabras. Él entonces nos da su palabra, las escrituras, y tenemos que estar como el salmista siempre conscientes de la verdad de Dios para experimentar ese ministerio de consolación por su palabra. ¿Qué quiero decir con ser consciente o traer a la mente constantemente la palabra de Dios? Bueno, estar persistentemente preocupada con la palabra de Dios, a estudiarla y a obedecerla. Y a dejar que la palabra de Dios nos consuela especialmente en momentos difíciles. Esto es lo que significa recordarlo, recordar la palabra. Es tener en mente lo que la palabra de Dios ha revelado. Es una disciplina espiritual muy vital para el andar y la vida del cristiano. Eso lo vemos aquí como modelado por el salmista. Se necesita recordar la palabra de Dios, estudiarla, meditar en ella, obedecerla, permitir que nos consuele. Por esa razón, en la conferencia que vamos a tener en agosto, le pedimos al hermano y pastor Lance Quinn que nos dé una conferencia sobre la suficiencia de las Escrituras, como la tuvo el salmista. Lo leímos en el versículo 24, cuando el salmista aquí del Salmo 119 dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. A permitir la palabra de Dios y ir a la palabra de Dios para aconsejarnos, darnos sabiduría, consolarnos también en tiempos difíciles. Eso es una disciplina espiritual que lleva a cabo nuestra piedad, en formar la piedad en nuestra vida. También es vital para nosotros que Dios recuerde su propia palabra. Entonces, es cuando vemos que la idea clave aquí en estos versículos, en la estrofa de Zain, aquí, versículos 49 al 56, en esta estrofa es la idea de recordar o de la acción recordar. El verbo aparece 3 veces aquí en estos versículos, comenzando con la petición a Dios que recuerde o que se acuerde de su palabra a su siervo. Fíjense la humildad del salmista aquí. Él viene a Dios, quien es su rey, su Dios, su amo, y él le pide, le manda a él que acuerde su palabra, pero no como un superior a un inferior, pero un inferior, un ser inferior que viene humildemente, rogándole al amo, a su rey, a su Dios, que acuerde su palabra a su siervo. También vemos que el verbo aparece en versículos 52, ahora refiriéndose a la responsabilidad del salmista mismo de acordarse de la palabra de Dios, y en versículo 55 también: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová.
O sea, el verbo aparece 3 veces y no se trata de la función cognitiva, sino de acciones volitivas, de la voluntad para actuar de acuerdo o según la palabra de Dios o en la palabra de Dios. Entonces vemos aquí 3 casos cuando la palabra de Dios es recordada, que cuando es recordada nos anima y nos regocija y nos da valentía a nuestras vidas en medio del sufrimiento. Cuando la palabra de Dios se acuerda, y vamos a ver una situación cuando la palabra de Dios se acuerda, que nos anima y nos regocija, y es cuando Dios mismo se acuerda de su propia palabra. De su propia palabra. Fíjense ahí en versículos 49 al 51. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron de mí, mas no me he apartado de tu ley. Entonces la estrofa comienza con una oración. En sí, todo el salmo es una oración. Es una oración. Entonces vemos ahí la necesidad, las 2 necesidades vitales en la vida espiritual. La presencia o la comunión del discípulo con Dios a través de su palabra y también a través de la oración. Y cómo entonces Dios usa la oración para darle poder a su propia palabra para la vida del discípulo. Entonces la estrofa comienza con una oración para que la palabra de Dios se cumpla. ¿Okay? Otra vez, la idea clave aquí es la idea de recordar o acordarse. Fíjense que él pide ahí en la petición, acuérdate de la palabra. Entonces esto no significa que Dios como humano necesita acordarse debido a sus límites cognitivos o que él falla en acordarse de las cosas, recordarse la cosa como si tuviera una enfermedad que ahora le limite o le quita la capacidad de tener memorias o de olvidarse de las cosas, literalmente. No, el verbo en la Biblia, cuando está relacionado con Dios, con su naturaleza y su carácter, significa que actuar sobre la base de lo que fue llamado a la mente, en el sentido que él le pide a Dios que Dios cumpla con sus promesas. Claro, de la perspectiva del salmista como humano, él nada más puede pensar con las limitaciones que él tiene como humano y que él sabe que todo humano tiene. Entonces, él no está preocupado que Dios se lo va a olvidar como se le olvidan las cosas a los humanos, pero que Dios, nada más otra vez pedirle a Dios, como Dios le agrada, seguir y peticionar a Dios lo que Él necesita en su vida. Dios, quiero por favor que tú cumplas con tu palabra. Tú has prometido estar con tu pueblo. Tú has prometido estar con esos que te aman, y yo quiero que tú cumplas con tus promesas. Él sabe que él no se merece lo que él ha pedido. La palabra de Dios pero vemos que la palabra de Dios es el objeto de su esperanza. Well, Dios mismo es el objeto de su esperanza a través de lo que él ha revelado en su palabra. Y entonces nosotros debemos poner nuestra esperanza en ella también. Entonces, esto es semejante a lo que vemos en otras ocasiones cuando Dios se acuerda de una persona, se acuerda de su palabra o se acuerda de una persona. Por ejemplo, en Génesis capítulo 8, versículo 1, Daniel, tú no has llegado ahí todavía, ¿verdad? Daniel está haciendo un estudio en inglés a través de Génesis, se está dando un estudio de Génesis. Pero si han leído el libro de Génesis, ya deben saber que Génesis
6 al 9 tiene que ver con la vida de Noé, sus hijos, pero particularmente la relación de Noé y Dios y cómo Dios va a usar a Noé a proteger la raza humana, porque Él va a juzgar toda la humanidad, toda la tierra, con un gran diluvio, un diluvio que va a cubrir toda la tierra. Entonces, cuando concluye el capítulo 7, que ya ha bajado las lluvias y las aguas están inundando la tierra y las montañas y están prevaleciendo, como dice ahí en 7:24, las aguas sobre la tierra, 150 días completamente. Todas las montañas más altas del mundo están cubiertas por el agua, están bajo la superficie del agua. Entonces, ¿tú crees que si la narración termina ahí, entonces no hay esperanza? Sabemos que porque estamos aquí esta mañana, que Dios cumplió con su palabra, intervino y trajo gracia a Noé y a la humanidad a través de proteger a Noé y sus hijos. Entonces, fíjense lo que dice en capítulo 8, versículo 1. Cuando las aguas se prevalecieron sobre la tierra de 150 días, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Vino las aguas, prevalecieron por toda la tierra, y ahora Dios se acordó de Noé, su familia, los animales que estaban en el arca, y ahora las aguas están, ¿qué? Se están rebajando gradualmente, se están retirándose. ¿Por qué? Porque Dios se recordó. No hay que, espérate, se me olvidó. No, es una manera, lo que, no sé si lo puedo pronunciarlo bien en español, antropomórfica, un término antropomórfico, una descripción, porque es la única manera que podemos entender con nuestra mente finita que Dios decidió en el tiempo y en el espacio a cumplir con su palabra y terminar ya el juicio sobre la tierra. Es vamos a decir, entre comillas, un recuerdo de Dios de su gracia, de intervenir por la humanidad y por la tierra con su gracia. Vemos también otro ejemplo de eso en 1 Samuel capítulo 1. Para algunas mujeres, a lo mejor saben que esto se habla de Hannah y cómo ella estaba viviendo una vida mortificada porque tenía el amor de su esposo, Elcana, pero su esposo estaba también casado con otra mujer y esa mujer le pudo darle hijos. Ana, por la soberanía de Dios, en su tiempo, en este tiempo no puede darle hijo a su esposo, pero la mujer que sí le pudo darle hijo a Elcana fue un angustiador de Ana, porque ella no recibía el mismo cariño que Ana recibía, aunque le daba hijos al esposo. Entonces trataba mal a Ana. Ana, entonces, mortificada, le fue al Señor a orarle, a pedirle para que le dé la bendición de un hijo. Y vemos en 1 Samuel que le dio esa bendición. Le dio esa bendición. Dice ahí en versículo 23, y Elcana, su marido, le respondió a Ana: haz lo que bien te parezca, quédate hasta lo que detestes. Versículo 19 y 20. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Cómo se acordó de ella?
aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces ahí el significado es que Dios actuó de una manera compasiva a Ana y le concedió esa petición. Es una acción de gracia. Cuando Dios se acuerda de algo o de alguien, lo que está diciendo es que está actuando, ha decidido actuar con su gracia por esa persona o por esa situación. Y eso es lo que el salmista le está pidiendo a Dios. Dios, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Por favor, interviene a mi vida con tu gracia, como lo has prometido, como lo has prometido. A cualquiera que te ama, en mi tiempo de aflicción, consuélame, consuélame. Él supo, y como vemos confirmado en la vida cristiana, que la esperanza persevera. Eso no lo dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 1:3, cuando Pablo vio la iglesia en Tesalónica, que aunque estaban sufriendo por muchas tribulaciones y persecución, ellos estaban perseverando, aunque no tenían un líder espiritual como Pablo. Pablo tuvo que irse, tuvo que huir esa persecución, y él estaba preocupado en dejándolo solo, que a lo mejor no iban a mantenerse constante en su fe. Y cuando él recibió una noticia de Timoteo, después que él envió a Timoteo a ver lo que estaba pasando con la iglesia, y Timoteo le dijo, mira, están constantes, están perseverando, están mostrando su fe está obrando, su amor también obrando, y su esperanza perseverando, su fe perseverando. Ese es el poder del evangelio, es el poder de la palabra de Dios en la vida de creyentes cuando se someten a la palabra de Dios. Tenían esa esperanza en Dios mediante el Señor Jesucristo, y estaban perseverando en su sufrimiento. Entonces el salmista declara que las promesas de Dios lo mantienen en marcha de su fe. ¿Qué sucede cuando tenemos nuestra esperanza en la palabra como sus promesas? Bueno, esa palabra nos da esperanza, y esa esperanza nos anima a soportar cualquier aflicción que estemos experimentando y permanecer fieles al Señor. También nos consuela en nuestras aflicciones. La primera línea del versículo 50, ella es mi consuelo en mi aflicción. ¿Qué es su consuelo? La palabra dada por Dios a él. La palabra ahí, consuelo, es rara en el Antiguo Testamento, solo ocurre aquí y en Job capítulo 6, versículo 10. Y significa claramente consuelo y alivio. Entonces el consuelo del salmista viene de las promesas. Las promesas, la palabra de Dios revelada con promesas que renuevan su vida, vivifica su vida. Oye, qué revelación y qué verdad, qué más clara en nuestra vida, que si estamos sintiéndonos por el piso, desanimados, deprimidos, sintiéndonos que ya a lo mejor no podemos más, que no tenemos más poder, más energía, más ánimo para seguir, tenemos que ir a la palabra de Dios y dejar la palabra de Dios que nos consuele, orar la palabra de Dios como lo hace aquí el salmista, y aferrarnos a las promesas de Dios y a la naturaleza de Dios. Meditar en Él, que eso es lo que vamos a ver en versículo 55, en el nombre de Jehová. Y mira el poder de la palabra de Dios. Es suficiente ¿para qué? Para vivificarnos. Para vivificarnos. Eso es lo que vimos en versículo 25, cuando él testificó, abatida estaba el polvo, hasta el polvo está mi alma. ¿Se han sentido de esa manera? ¿De algún tiempo en su vida? ¿Abatida? Vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra.
Entonces, ese consuelo de la palabra de Dios es tan efectivo porque es efectivo para vivificar, renovar, refrescar nuestra vida aún en medio de aflicciones. Por eso podemos decir que Dios nos permite ir a venir a aflicciones para que podamos ver la gloria del poder de su palabra y darle a Él toda la gloria. La gloria por el poder de su palabra, la gloria de la suficiencia de su gracia en nuestra vida, que al fin y al cabo no necesitamos más nada que Jehová. ¿Verdad? Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, la fidelidad de un discípulo en su aflicción es nutrida por la palabra de Dios. Eso se ilustra ahí en versículo 51. Los soberbios se burlaron de mí, mas no me ha apartado de tu ley. No me ha apartado. ¿De dónde viene ese poder? ¿Dónde viene ese constante? Pues está nutrido, está fortalecido. Él no está pasando por anemia. No le falta el hierro espiritual de la palabra en su sangre espiritual. El salmista se expone aquí que se enfrentó con una tensión grande en su vida y esa era una tensión que todos los fieles experimentarán en su camino terrenal. Se ve, esto lo revela la palabra de Dios a través de Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, donde dice: el que desea vivir piadosamente será perseguido. Será perseguido. El que quiere vivir piadosamente. Hay un cristiano que no querrá vivir piadosamente. Eso significa que el cristiano debe saber que va a haber dificultad en su vida, incluyendo dificultad que va a venir de otras personas que odian a Cristo, que odian la fe cristiana, que no desean acercarse a la luz de Cristo, y tú representas la luz de Cristo. Tú reflejas la luz de Cristo. Ya tú no estás en las tinieblas. Entonces, como cristiano, tú debes desear vivir piadosamente. Entonces, debes estar listo a sufrir debido a esa causa solamente. Claro, hay otras razones que sufrimos en esta vida, pero que son pruebas de nuestra fe, pero por esa razón solamente debemos desear todavía vivir piadosamente para la honra del Señor, listo a sufrir por Él. 1 Pedro también, esto lo leímos en 1 Pedro capítulo 4, versículo 19, para acordarnos de la revelación de Dios, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y hagan el bien. Vemos aquí que el salmista declara que el arrogante lo desprecia implacablemente. Proverbios capítulo 21, versículo 24 dice la palabra de Dios aquí: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Entonces, él está testificando lo que ya se conoce en la vida, que los soberbios, los encarnecedores se burlan de la palabra de Dios, se burlan de Dios mismo y se burlan de los siervos de Dios. Los soberbios se burlaron mucho de mí. Pero está bien. A él le importa más lo que Dios piensa de él de lo que los hombres piensan de él. Muchas veces nos apartamos, a lo mejor bajamos la voz, a lo mejor los callamos, a lo mejor no queremos dar a conocer nuestro testimonio cristiano porque somos temerosos que no vamos a recibir burlas de personas porque valoramos más lo que piensan los hombres de nosotros que Dios mismo. Y eso es idolatría. Falta de fe y temor en el Señor.
¿Cómo responden entonces los verdaderos creyentes como este salmista? Bueno, ellos demuestran entonces que a pesar del desprecio, los verdaderos creyentes permanecen fieles a la palabra de Dios. Dijo, yo no me aparto de la ley. Yo no me aparto de la voluntad moral de Dios. Voy a seguir haciendo lo que Dios quiere que yo haga. No es para mí a saber lo que es su voluntad soberana. Si eso incluye sufrir, como estoy sufriendo, bien. Si no, bien de todas formas. Pero yo no me aparto de la voluntad moral de Dios. O sea, la palabra de Dios, es decir, sus promesas renuevan, vivifican nuestros espíritus con nuevo valor para permanecer fieles. Trae ánimo para perseverar y consuelo y coraje, porque es la naturaleza, el atributo de la palabra de Dios a vivificar la vida espiritual, como testifica David en Salmo 19, versículo 7, que la palabra de Dios o la ley de Dios es que perfecta o completa, vivificando el alma. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Entonces, cuando la palabra nos anima, nos regocija, nos da valentía, especialmente cuando estamos afligidos, es cuando Dios acuerda su palabra, en otra palabra, cuando Él cumple con sus promesas a seguir supliendo lo que necesitamos espiritualmente para vivir la vida piadosa y honrarlo en esa vida, aun cuando incluye aflicción, pero también cuando el creyente se acuerda de la palabra de Dios para obedecerla, versículos 52 al 54. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Otra cosa es, le voy a pedir al Señor, Señor, oye, Señor, quítame esto, Señor, ayúdame aquí, pero no sé, no me siento. Bueno, pero estás en la palabra, estás obedeciendo la palabra, estás haciendo lo que tú debes hacer con la responsabilidad que Dios te da a ti en tu andar espiritual. Sí, necesitamos el poder de su gracia a impulsarnos a la vida cristiana, y necesitamos esa ayuda y esa fortaleza de Dios, pero a la misma vez Dios dice, pero tú también tienes responsabilidad. No, si tú estás fallando espiritualmente, no me eches toda la culpa. Porque si tú estás acordando mi palabra, en este caso, leyéndola y actuando en obediencia a mi palabra, tú vas a ver que vas a ser consolado. Vas a recibir fortaleza. A veces los cristianos quieren recibir de Dios, le piden y suenan muy piadosos porque le dicen, le estoy orando, estoy agarrado en orar. Bien, necesitan seguir haciéndolo, tocándole ahí a la puerta del cielo. Y cuando Dios te abre la puerta, ¿tú vas a entrar? Cuando Él te manda a hacer algo, ¿lo vas a hacer? ¿O es nada más recibir lo que yo pienso, lo que yo necesito en mi vida, que Dios me dé? ¿Y tu devoción? ¿Y tu dedicación a Él? Vale la pena obedecer la palabra de Dios. Acércate de Él en la manera que tú te acuerdas de la revelación que te ha dejado su palabra. Piensa aquí lo que Él dice. ¿Cómo sabemos que Dios le va a consolar? Bueno, Él tiene la revelación de Dios delante de Él. Esas palabras que son sus juicios antiguos. Entonces, si queremos que Dios
se acuerde su palabra en el sentido de cumplir con su palabra, a ayudarnos, a fortalecernos, a guiarnos, a protegernos. Entonces debemos también acordar su palabra, a obedecerla, obedecer los mandamientos y obedecer y someternos a las decisiones de Dios por nosotros. Aquí, en la palabra, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Estos son la palabra de Dios. Él describe aquí como una palabra eterna, siempre confiable, siempre vinculante y siempre autoritativa. Él ha resistido las pruebas y las tentaciones que vienen a través de las pruebas que desafían y nos desafían y nos traen conflictos y dolores en la vida. Él toma consuelo de la palabra de Dios. En otra palabra, él toma consuelo de las decisiones de Dios en su vida. Lo que Dios ha decidido en mi vida, lo que Él ha revelado en su palabra y lo que Él ha decidido en todos los asuntos de la vida, yo estoy bien. Estoy bien. Eso lo cantamos frecuentemente en nuestra iglesia, el himno Estoy bien. Por un hombre que por la decisión de Dios, su decisión soberana, Él permitió que una tragedia le viniera a su vida cuando en la lancha donde estaba, en la cual estaba su esposa y sus hijas, se inundió y perdió todas sus hijas a la muerte. Estoy bien, estoy bien. Lloro, pero Cristo lloró también. Cristo muchas veces se sentía angustiado, débil, entristecido por otros. Pero todavía podemos estar bien. Donde hay amor por la palabra de Dios, hay consuelo y también hay una indignación ardiente que acompaña a los que está ahí en los corazones de los creyentes, a los que abandonan la palabra de Dios. Fíjense en la primera línea del versículo 3. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. La palabra aquí para indignación es también rara, no es algo que se ve frecuentemente en el Antiguo Testamento. Y puede significar la quema o el efecto de la quema, como se ve en Salmo 11:6 o en los juicios de Dios en Lamentaciones 5:10, a través del ejército babilónico ahí que ocurrió en Jerusalén, cuando invadieron a Jerusalén. El salmista aquí está expresando su reacción ante la maldad reinante en el mundo que lo rodea. Se ha apoderado en la indignación de él. En otra palabra, él no está viendo la pecaminosidad, la rebeldía y lo está tomando como broma, como chiste, como algo ligero. Él sabe que lo que está pasando alrededor de él y hacia él son los síntomas de vidas que están apartados del Dios santo, del verdadero Dios, y se están burlando de Él, se están rebelando de Él, están deshonrando ese Dios santo. Eso le molesta. El pecado nos debe molestar, especialmente el pecado en nuestra vida y cuando cometemos pecado porque estamos deshonrando a nuestro Padre. Y nos debe molestar el pecado de otras personas también porque están rebelándose contra su Creador. Entonces el salmista provee un buen ejemplo de tener una ira justa, de tener una ira justa. La mayoría de los sentimientos, hay que ahora
hay que tener cuidado aquí. La mayoría de las expresiones de la ira humana que se encuentra en la Biblia son pecaminosos. De los sentimientos y las expresiones de la ira humana son pecaminosos y egocéntricos. Esto lo vemos claramente en Santiago capítulo 1, versículo 19, que nos dice que la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Por esto, mis amados, versículos 19 y 20 de Santiago capítulo 1. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hasta en Efesios 4, 26, Pablo le dice a los cristianos que se airados, pero que no pequen, porque ya hay una línea muy fina. Y es algo que rápidamente y sencillamente podemos transgresar, traspasando de esa línea y expresar una ira que ya no honra al Señor y no obra la justicia de Dios, pero es más egocéntrico y tiene que ver más como la gente nos ofende a nosotros mismos en vez a Dios. Entonces, nunca se habla de la ira como un fruto del Espíritu Santo. Pero sabemos que Dios muestra una ira santa y podemos ver que uno puede tener una ira, una indignación justa también. Jesús lo mostró, pero cuando vio que el Padre se ofendía, cuando se ve que Dios está ofendido, tener mucho cuidado, ir a la Biblia, ver hasta este versículo y justificar nuestra ira, nuestro enojo. La gran mayoría de las veces cuando nos iramos es pecaminoso. Estamos pecando. Es algo egoísta, una expresión, una reacción egoísta. El salmista aquí está enojado porque los impíos no tienen consideración por la palabra de Dios, sino por su propia situación. Esa es la marca de una justa indignación. Los verdaderos creyentes naturalmente tienen una ira, como dijo este maestro bíblico Alan P. Ross, los verdaderamente creyentes naturalmente tienen una indignación moral por los impíos que abandonan las leyes de Dios. Tengan cuidado, especialmente si tú eres una persona que se va fácil a la ira o al enojo rápidamente. Entonces, versículo 54, el salmista da una explicación aquí. Dice, cánticos fueron para mí mis estatutos en la casa de donde fui extranjero. Entonces, a la misma vez, él tiene indignación a esos que están deshonrando a Dios y deshonrando a su palabra, pero a la misma vez él está alegre. Y esas dos cosas pueden existir. Odio al pecado, pero amor a Dios y a todo lo que representa su justicia. Y amor a su palabra. La palabra de Dios le trae alegría, no importando lo que le está sucediendo en su vida, no importando cuándo, no importando dónde se alojan. Fíjense lo que él dice ahí, en la casa en donde fui extranjero. Es posible que el salmista aquí fue un creyente, como lo dije, a lo mejor Daniel mismo, o un judío que vivió en el tiempo del exilio. Él está peregrinando como nosotros estamos peregrinando en este mundo. Entonces necesitamos ver ahí como ejemplo que la palabra de Dios nos hace cantar canciones alegres, no los blues. Sin importar lo que está pasando. Mi maestro teólogo que fue al Señor recientemente, Dr. George Zemek, dijo esto: el Hijo de Dios tiene a su disposición los recursos divinos que le permiten alabar incluso desde los pozos de la persecución y el peligro. La tercera manera o tiempo cuando la palabra de Dios nos anima, nos regocija, nos da valentía, es cuando el creyente recuerda la palabra de Dios para conocer al Dios de la palabra, versículos 55 al 56.
Me acordé en la noche de tu nombre, Jehová, y guardé tu ley. Interesante cuando dice en la noche, ¿verdad? ¿Por qué en la noche? Muchas veces cuando hablamos de leer la Biblia, muchas veces le hablamos o aconsejamos a la gente o testificamos. No, yo leo la Biblia es la primera cosa, o la leo en la mañana para empezar la mañana, y qué bien. Vemos esto después que para el samita es durante el día. Él está leyendo la palabra, meditando la palabra, orando la palabra de Dios. Pero aquí en la noche, especialmente en el contexto aquí, se puede significar el fin claro del día, pero un día que fue lleno de angustia y de aflicción. Y tú sabes que todavía me estoy acordando del nombre de Jehová. Guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Entonces tenemos ya el tercer uso del verbo acordar, y el salmista se acuerda del nombre del Señor. Él testifica que la palabra del Señor puede llenarlo de consuelo, esperanza y gozo, pero es el nombre del Señor que le inspira su fidelidad. ¿Por qué? Porque las Escrituras le revelan al Señor mismo. Por eso no es bibliolatría de siempre tener esto al lado de nosotros y amar la palabra de Dios. Mucha gente critica a esos cristianos como nosotros que, oye, pero siempre están predicando la palabra y tú siempre estás hablando de la palabra y tú siempre estás yendo a la palabra. Estás idolizando la palabra de Dios, la Biblia. No estamos idolizando la material que hace el libro. Estamos amando el contenido. Las palabras son las palabras de Dios. Y son las palabras mismas de Dios que revelan su propio carácter. ¿Qué otra manera de saber de quién es Dios y conocerlo íntimamente si no tenemos la relación de su propia mente acerca de Él mismo? Entonces, claro, debemos amar la palabra, amar la Biblia. Y eso no es idolatría o bibliolatría. ¡Qué estupidez! Excepto las personas que a lo mejor ponen la Biblia, nunca la abran, a lo mejor acumula polvo y lo ponen ahí delante de su casa o delante de la iglesia y nunca se habla de la Biblia, nunca se enseña la Biblia, nunca, por supuesto, nunca se obedece la Biblia, pero hay que respetar el libro. Eso es sacrosanto. Eso sí, entonces es bibliolatría. Entonces el enfoque de su meditación debe ser la palabra de Dios, porque de ahí él conoce el Dios de la palabra. Y que es el resultado de una seria meditación, porque aquí es donde ahora el verbo acordarse tiene que ver con meditación, porque está hablando aquí de que me acordé en la noche. Ya es la conclusión de su día, a lo mejor está en su habitación. No hay más nada que hacer porque ya el sol ha bajado. ¿Qué? Que pensar en Dios. Pensar en su vida espiritual, pensar en su relación espiritual. Son los desafíos que tenemos en esta vida, que hay tantas distracciones. Y yo lo paso acá en GESE, la televisión, el live streaming ahora, tenemos ahora los aparatos, los dispositivos, que en un segundito ya podemos ver una película, vemos un programa de televisión, un deporte, escuchar música y estar más atraído a esas cosas y detraído de pensar en Dios, en su nombre. Hay que tener cuidado con eso. El resultado de meditar y su confianza en el Señor es que obedece a la palabra. Fíjense lo que dice: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Ahí la conjunción y debe entonces en sí entenderse como una conjunción de resultado. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová. En otra parte, estoy pensando en quién tú eres. Tú eres el Dios incomparable e infalible en poder, sabiduría y fidelidad. Estoy pensando en tu naturaleza, en tu carácter.
que viene a través de la revelación de tu palabra. Y que el resultado es, con el resultado que estoy guardando tu palabra. Estoy obedeciendo tu palabra, te estoy siguiendo a través de tu palabra. Cuando meditamos y confiamos en el Señor, entonces nos vemos obligados a vivir en obediencia a su palabra. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 22. Ser hacedores a la palabra y no solo oidores. Este es el camino del creyente y el camino de la fe. Entonces, en el último versículo es la suma de la materia aquí. Dice aquí, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Bueno, el pronombre demostrativo aquí, estas, podría referirse a las bendiciones de Dios como una recompensa por la obediencia. La segunda línea proporciona la razón, como no tenemos ahí en la Reina Valera, o él está hablando o él está hablando de la declaración de la bendición que viene en la segunda línea. Entonces lo que vemos es en la segunda línea, en vez de traducir la conjunción ahí, ¿por qué? Se debe traducirse a qué. En otra palabra, estas bendiciones tuve que guardé tus mandamientos. Las bendiciones que vienen a través de guardando los mandamientos de Dios. En eso es la bendición. Esa es la bendición. Y eso es representado, si uno tiene la traducción, la Biblia de las Américas, representa, yo creo que correctamente esa da la mejor traducción y significado de ese versículo. En otras palabras, el salmista testifica que su obediencia, incluso bajo opresión, es la recompensa de Dios por su vida. Esa es la bendición. No es ver Dios o ver la obediencia a Dios como un medio a otra cosa y a una bendición terrenal. Eso es lo que los falsos maestros de la propiedad enseñan. Busca al Señor, muestra la fe a Él para que te dé riqueza y salud. Él nada más es un siervo, un medio a otra cosa. Y muchas veces buscamos a Dios por esas cosas, a protegernos o darnos ciertas bendiciones, provisiones que deseamos. Oye, quiero este trabajo, quiero esta esposa, quiero salud para mis hijos. Y esos son los tiempos que buscamos a Dios. Buscamos a Dios y vemos a Dios y su palabra como un medio para sentirnos mejor. Pero en sí lo que el salmista está diciendo, no, Dios y su palabra es el fin. Lo dijo hoy, lo exhortó hoy Hugo cuando cantamos el himno Demos Gloria a Dios. Ese es el fin de nuestra existencia, individual y como iglesia. Dale gloria a Dios y la gloria que le demos a través de seguirlo a Él por su palabra y dejar su palabra que muestra su poder a nosotros para seguir glorificándonos y acordándonos del nombre de Dios. Esa es la recompensa misma. Esa es la bendición. Entonces, a pesar de la aflicción, hay consuelo, hay esperanza y gozo del Señor a través de permanecer en su palabra. A pesar de toda la maldad que nos rodea y la aflicción que viene de un mundo caído. Entonces tenemos que seguir enfocándonos nuestra confianza en Dios y en su palabra, que Dios acuerde su palabra a nosotros y que en cumpliendo sus promesas que nos dé esperanza que nos da esperanza en esta vida y que nosotros nos acordemos de obedecer su palabra y conocer el Dios de la palabra. Amén. Vamos a ponerlo de pie.